Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Continuamos con el estudio sobre las fiestas bíblicas, las fiestas solemnes de Yahvé y su cumplimiento en el Mesías. En esta ocasión estudiaremos la fiesta de las primicias y Pentecostés. En el vídeo anterior explicamos cómo la Pascua tuvo su origen en la salida del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto y cómo tras su cumplimiento en el Mesías somos liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tal y como lo hizo en la última cena durante la celebración de la Pascua con sus discípulos, Jesús volverá a beber del fruto de la vid. Beberá el vino nuevo en el reino de su Padre durante el banquete de las bodas del Cordero, como dice Mateo 26:29 y Apocalipsis 19:9. Muchas profecías como esta tienen ciclos de 3 cumplimientos. Se generaron en la antigüedad, se cumplieron en el Mesías y se volverán a cumplir en un futuro, en la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes, en la nueva tierra. En cuanto al pan sin levadura, también esta ordenanza fue dada al pueblo hebreo antes de salir de Egipto. Debían salir apresuradamente para no dar tiempo a que la masa del pan fermentara, y al día siguiente debían hacer y comer panes sin levadura durante 7 días. Este texto lo leemos en Éxodo 12:34. Dice: «Tomó pues el pueblo la masa, antes que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre los hombros». La fiesta de los panes sin levadura tuvo su cumplimiento en el Mesías cuando Jesús entregó su cuerpo sin pecado en la crucifixión. En un futuro, cumpliendo los 3 ciclos proféticos, Cristo volverá en su segunda venida como pan del cielo de nuevo, el pan que da vida, para reinar en la nueva tierra con justicia y con verdad. Él es el único que traerá verdadera paz a la tierra, el que nos devolverá al paraíso terrenal, regenerando el planeta y limpiándolo y dando vida eterna a los que le sirven. Vamos con la fiesta de las primicias. Dijimos que la Pascua se celebraba el día 14 de Nisán. La fiesta de panes sin levadura se celebraba del 15 al 21 de Nisán, durante 7 días. Y la fiesta de primicias se celebraba el primer domingo después de panes sin levadura. ¿Por qué se celebraba siempre el domingo? Porque Cristo resucitó un domingo como primicia de la resurrección, con cuerpo glorificado, para vida eterna. Además, el domingo para los judíos es el primer día de la semana, las primicias de la semana de días, aunque para nosotros lo es el lunes. Según las Escrituras, 10 personas fueron resucitadas en total, sin contar resurrecciones colectivas como las que ocurrieron cuando Cristo resucitó. Como dice Mateo 27, 52 y 53, dice: «Y las tumbas conmemorativas se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido en la muerte fueron levantados. Y algunas personas, saliendo de entre las tumbas conmemorativas, después que él fue levantado, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y se hicieron visibles a mucha gente». Estos resucitaron de manera colectiva cuando Cristo resucitó. Vamos a ver ahora las 10 personas que fueron resucitadas individualmente. Elías resucitó a la viuda de Sarepta. Tenéis el texto en Primera de Reyes 17, 17 al 24. Eliseo resucitó al hijo de una mujer sunamita. Segunda de Reyes 4, 32 al 37. Dios resucitó a un hombre que fue arrojado al sepulcro de Eliseo por el contacto con sus huesos. Segunda de Reyes 13, 20 y 21. Durante el ministerio de Jesús, Jesús resucitó a la hija de Jairo, una niña de 12 años,
Marcos 5, 35 al 43. También resucitó Jesús al hijo de la viuda de Naín, su único hijo. Lucas 7, 11 al 17. Y a Lázaro de Betania, cuando éste llevaba 4 días muerto. Juan 11, 38 al 44. Dios mismo resucitó a Jesús. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. Pedro resucitó a Tabita, una discípula de Jesús muy querida. Hechos 9, 36 al 42. Pablo resucitó a Eutico, que cayó desde una ventana. Hechos 20, 9 al 12. Todos volvieron a morir excepto Jesús. Por lo tanto, Jesús es las primicias de la resurrección para vida eterna. Hemos visto cómo la fiesta de las primicias está conectada con la resurrección de Jesús, pero también lo está con la aprobación de Dios. Leamos cómo se desarrollaba esta fiesta en la antigüedad en tiempos de Jesús y cómo será completada en un futuro. Leamos esto en Levítico 23, 9 al 14. Dice: Habla a los hijos de Israel y tienes que decirles: cuando por fin entren en la tierra que yo les voy a dar y hayan segado su mies, entonces tienen que llevar una gavilla de las primicias de su siega al sacerdote, y él tiene que mecer la gavilla de acá para allá delante de Yahvé, a fin de que seáis aceptos. El día siguiente al sábado, o sea, el domingo, el sacerdote la mecerá de acá para allá. ¿Qué representa la gavilla de trigo? La gavilla representa al pueblo de Dios siendo aceptado. En muchos pasajes bíblicos se representa al pueblo de Dios como la cosecha, como la mies. Leamos algunos textos que confirman esta idea. Mateo 9, 37 y 38 dice: Entonces dijo a sus discípulos: Sí, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al amo de la mies que envíe obreros a su siega. En la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 12, 24 al 30, también asemeja Jesús a sus siervos con una cosecha de trigo. Dice el texto: Otra ilustración les propuso diciendo: El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, es decir, mientras los hombres no estaban alerta, no estaban despiertos, vigilantes, sino que andaban con la guardia baja, espiritualmente apáticos y con su casa limpia y ordenada, pero vacía, sin una relación personal con Dios. Estando en ese estado espiritualmente dormido el hombre, y cuando no se daba cuenta, porque no estaba vigilante, vino el enemigo de él, es decir, el diablo, y sobresembró mala hierba entre el trigo. Y se fue. Cuando el hombre estaba dormido, el diablo sobresembró enseñanzas falsas, odio, intolerancia, envidias, apatía, celos, frivolidad, deseos de la carne, pereza, distracciones, normalización de lo malo. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. De modo que los esclavos del amo vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿por qué tiene mala hierba? Él les dijo: Un enemigo, un hombre hizo esto. Después, en el versículo 39, dice: Y el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Así pues, el que siembra la cizaña, las ideas que convierten a los hombres en hijos del diablo, es el diablo a través del espíritu del anticristo que ya imperaba en tiempos de Jesús. Seguimos leyendo el versículo 28. Ellos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y juntemos la cizaña?
Él dijo: no, no sea que al juntar la mala hierba desarraiguen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en la época de la siega diré a los segadores: junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. En los versículos 37 al 40, Jesús explica el significado de esta parábola, diciendo que el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la semilla excelente, estos son los hijos del reino, pero la mala hierba son los hijos del inicuo, los que hacen las obras del inicuo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin de este sistema y los segadores son los ángeles. Pero el texto más interesante sobre la siega y donde Cristo hace una diferenciación clara entre la siega del trigo, los hijos del reino, y la vendimia de los hijos del inicuo, está en Apocalipsis 14, 14 al 20, donde primero el propio Cristo, desde una nube blanca, siega la mies, el trigo que ha madurado. Recoge a los hijos del reino y los lleva con él. Esto sucederá al toque de la séptima trompeta. Esta no es la misma siega de la que habla la parábola del trigo y la cizaña, que se refiere a la segunda venida de Cristo. Porque aquí en el capítulo 14 de Apocalipsis, los segadores no son los ángeles, sino el propio Cristo. Después, en el versículo 17, el ángel que sale del santuario del templo sí da la orden de vendimiar los racimos ya maduros al ángel que tiene autoridad sobre el fuego, ya que la destrucción de este sistema será por fuego, donde, como dice el apóstol Pedro, los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán. El capítulo 14 de Apocalipsis hace referencia a los juicios de las trompetas, a partir de la séptima trompeta. Así pues, queda claro que en las Escrituras el trigo es un símbolo del pueblo de Dios. Pero ¿cuál es el texto del Nuevo Testamento que conecta con Levítico 23:9, donde el sacerdote mecía la gavilla de trigo delante de Yahvé, para que el pueblo fuera acepto delante de Dios? El texto de Levítico habla de la fiesta de primicias que está conectada con la resurrección. Cristo resucitó como primicia de la resurrección con cuerpo glorificado. ¿Y qué ocurrió el día de su resurrección? Que muchos santos que estaban en las tumbas resucitaron con él. Pero además de eso, Cristo en su ascenso al Padre llevó consigo la cautividad de los santos que yacían en el Seol desde la antigüedad y los presentó al Padre como gavilla de trigo mecida delante de Dios para que ellos fueran aceptos delante de Él. Jesús pudo hacer esto porque Él mismo, con su muerte y con su preciosa sangre, había pagado el precio para que todos fuésemos rescatados de la muerte y del Seol. Estos resucitados que ascendieron del Seol junto con Cristo fueron presentados como la primicia de la resurrección delante del Padre, y algunos de ellos, como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, o Moisés, formarían parte del consejo de los 24 ancianos que aparecen en el libro de Apocalipsis y moran delante de la presencia de Dios. Cuando Jesús resucitó, la primera persona que lo vio fue María Magdalena. Ella quiso abrazarlo, pero Jesús le dijo: «Todavía no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes». Cristo debía ascender a su Padre en ese momento, a la hora en la que el sacerdote del templo, en la fiesta de primicias, mecía la gavilla delante de Dios, poco después del amanecer, a la salida del sol, en la hora primera. Cristo, exactamente en esa misma hora, tenía que subir al Padre tal como le dijo a María,
es decir, presentarse ante su Padre, para que su Padre decretase públicamente ante todo el cielo y las huestes celestiales y también las huestes de ángeles caídos, que el precio de la redención había sido pagado y su sacrificio era suficiente y aceptado ante Dios. Este acto de resurrección es garantía de resurrección de todos los santos que han muerto. Ahora Dios, al igual que aceptaba la gavilla ofrecida por el sacerdote levita, aceptaba también a la multitud de cautivos en el Seol que resucitaron y fueron llevados junto con Jesús, justo después de su resurrección. Ellos fueron primicia de la gran multitud que será también resucitada al final de los 1000 años del reinado milenial, como dice Apocalipsis 25. Y los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. El capítulo 20 de Apocalipsis divide a los resucitados en dos grupos: los que pertenecen a la primera resurrección, donde entran los muertos en Cristo, los mártires muertos por causa de la palabra, incluidos los que no se pongan la marca de la bestia. Resurrección que acontece al toque de la séptima trompeta. Y el resto de los santos, los que no murieron por causa de la palabra, serán resucitados al final de los 1000 años del reinado milenial de Cristo en la tierra. Así lo dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Como hemos visto, la primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, y Jesús le dijo: «Todavía no me toques, porque aún no he ascendido al Padre». Acababa de amanecer. Pero según Juan 20:26, 8 días después, Tomás sí metió sus dedos en el costado de Jesús tocándolo. En esa hora, Jesús ya estaba de vuelta de su ascensión al Padre, para quedarse en la tierra durante 40 días y dar testimonio a muchos de su resurrección. De hecho, Jesús le había dicho a María esa misma mañana: «Diles a mis hermanos que asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes». El sacerdote que ofrece la gavilla tipificaba a Cristo. La gavilla, con muchos tallos, pero presentada como una sola unidad, tipificaba al pueblo de Dios. Debido al orden litúrgico, Jesús dice a María que no lo toque. No puede haber unión o contacto entre lo santo y lo profano, lo resucitado y glorificado y lo profano, en este caso María, hasta que Jesús se presente delante del Padre y seamos aceptos ante Él. Después sí. Vamos ahora con la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Como dijimos, las fiestas bíblicas o santas convocaciones son ensayos, eventos que celebran el pasado, el presente y el futuro. Tienen una aplicación histórica, una aplicación mesiánica y una aplicación profética de futuro cumplimiento. Veamos su aplicación histórica. En Shavuot se celebraba la entrega de la ley a Moisés. En la antigüedad había de celebrarse 50 días después, 7 por 7 más 1, de haber sido cortada y ofrecida la gavilla como primicia de la cosecha que simboliza a Cristo presentándose junto con los santos resucitados delante del Padre. En tiempos de Jesús, también en Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección y presentación de Jesús delante de su Padre, con todos los resucitados rescatados del Seol. En la antigüedad, el significado de Shavuot comenzaba tras cruzar el Mar Rojo el pueblo de Israel, simbolizando esto su bautismo en agua. Después de esto, los israelitas caminaron durante 50 días por el desierto hasta llegar al monte Sinaí, donde recibieron la ley impresa en 2 tablas de piedra
por Espíritu Santo directamente desde Dios. Este fue el bautismo por Espíritu Santo en la antigüedad, a través de la ley escrita con el fuego del Espíritu de Dios. En tiempos de Jesús, cuando Jesús hubo ascendido definitivamente al Padre, después de 50 días desde su resurrección, Él envió al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre 120 personas, 12 por 10. El número 12 representa al pueblo de Dios. El número 10 simboliza algo destinado para la tierra. Estas 120 personas con la ley grabada en sus corazones por Espíritu Santo y múltiples dones de lenguas, sanidad, discernimiento, sabiduría, profecía, etc., serían enviadas a predicar las buenas nuevas del reino de Dios a toda la tierra habitada. 120 era el número mínimo que constituía una asamblea plena entre los judíos. Era necesario que Jesús ascendiera al Padre y se presentara como garantía de pago por nosotros para que fuese posible el hecho de que el Espíritu Santo fuese enviado a cada uno de nosotros como pueblo de Dios formado por judíos y gentiles, de la misma manera que este Espíritu fue primeramente otorgado a los apóstoles y después a estas 120 personas. Juan 16:7 dice: No obstante, les digo la verdad, es para provecho de ustedes por lo que me voy, porque si no me voy, el ayudante, el Espíritu Santo, de ninguna manera vendrá a ustedes. Pero si sigo mi camino, lo enviaré a ustedes. El versículo 13 dice: Cuando llegue aquel, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero en este mundo, la entrega del Espíritu Santo es parcial. Por eso no nos ponemos de acuerdo en la interpretación de las Escrituras. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:9. Dice: Porque tenemos conocimiento parcial y profetizamos parcialmente. Pero cuando llegue lo que es completo, lo que es parcial será eliminado. Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y a la transformación de estos cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles, glorificados, completos y sin pecado. Porque mientras exista la materia, la carne, existirá la corruptibilidad y la posibilidad de pecar. En este mundo rige la dualidad, cuya parte oscura nos impide ver la verdad en toda su plenitud. Cada persona tiene una pequeña parte de la verdad, pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Solo Dios. Veamos el resumen del significado de las fiestas de primavera en la vida de un cristiano. La Pascua representa la liberación del pecado cuando reconocemos a Cristo como Salvador. Panes sin levadura representa el compromiso por nuestra parte de mantenernos apartados de la contaminación del mundo en lo referente a actos impíos, idolatría y falsas enseñanzas que contaminan nuestro servicio a Dios. Primicias representa el bautismo mediante la inmersión en agua, donde morimos y volvemos a nacer de nuevo. Al emerger de este agua, emergemos a una vida en el Mesías, siguiendo sus pasos. Pentecostés representa recibir el Espíritu de Santidad que nos da el entendimiento de la palabra. De esta manera, nuestra vida es sellada con el Espíritu Santo como garantía de vida eterna por medio de Jesús, por nuestra fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos como primicia de los que duermen en la muerte. En Pentecostés, la ley fue escrita en nuestros corazones, como dice Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: Y ciertamente les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y ciertamente quitaré el corazón de piedra de su carne,
y les daré un corazón de carne. Y mi espíritu pondré dentro de ustedes, y ciertamente actuaré de modo que anden en mis mandamientos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Veamos ahora el cumplimiento profético de la fiesta de Pentecostés para el futuro. Joel 2, 28 al 30 dice: Y después de esto tiene que ocurrir que derramaré mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán. En cuanto a sus viejos, sueños soñarán. En cuanto a sus jóvenes, visiones verán. Y aún sobre los siervos y siervas derramaré en aquellos días mi espíritu. Y ciertamente daré portentos presagiosos en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol mismo será convertido en oscuridad y la luna en sangre antes de la venida del día de Yahvé, grande e inspirador de temor. Y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Yahvé escapará salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén resultarán estar los escapados, tal como ha dicho Yahvé, y entre los sobrevivientes a quien Yahvé llama. Esto es para los tiempos del fin. Hemos estudiado las 4 fiestas de primavera que tuvieron su cumplimiento con la primera venida del Mesías: Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Continuaremos en próximos vídeos estudiando las 3 fiestas restantes, las fiestas de otoño, que tendrán su cumplimiento en el Mesías durante su segunda venida. Estas son la fiesta de trompetas, expiación y cabañas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.